Queremos compartir hoy esta palabra que dice, aprendiendo del Señor. No hay nada más apasionante que ser enseñados por la vida del Señor Jesús. ¿Te parece así? No lo repitas porque digo, ¿has visto cuando los niños dicen, qué tal la pasas? Bien, y el otro repite, bien, bien, ¿no? Pero realmente, si tú todavía no te sientes apasionado aprendiendo de la vida del Señor, pídele al Señor que haga algo en tu corazón. Nos apasiona aprender de su palabra, pero nos apasiona aprender de la vida del Señor Jesús. Y yo quiero que hoy volvamos a hablar de este capítulo de Mateo 14, en donde el Señor enseñó tanto a los discípulos y creo que si les enseñó a ellos, nosotros también tenemos que ser enseñados de lo mismo, ¿verdad? Yo lo necesito por lo menos. Y dice, bueno, de vuelta el pasaje, sí, el Señor dice, otra vez os digo, otra vez os digo. ¿Cuántas veces voy a tener que oír algo hasta que lo aprenda, hasta que pueda ser parte de mi esencia y que me pueda mover a través de todo esto? Entonces, mientras lo escucho, no solamente aprendiendo, como a veces tenemos algún versículo de memoria y lo tenemos en la cabeza y lo tenemos a lo mejor colgado en una cadenita o en la piel, ¿no es cierto? Pero no corre por la sangre, no lo vivo. Entonces nosotros necesitamos aprender de este manantial de vida que es la Biblia. ¿Sabe que si no amas la palabra, pide al Señor, Señor, yo quiero amar tu palabra. Quiero deleitarme cuando yo leo tu palabra, porque es la única forma, junto al Espíritu Santo, que te trae transformación de vida. ¿Verdad que sí? Me gusta el Señor porque el Señor nos habla con tanta dulzura y a la vez con tanta rigidez. Nos habla con tanta sabiduría y a la vez tan sencillo que lo puede entender un niño. El Señor tiene tanto para enseñarnos, entonces nosotros necesitamos tomar todo de Él para que nuestras vidas sean transformadas. Nuestras vidas son transformadas a través de lo que aprendemos del Señor, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando para nuestro futuro hoy. Hoy trabajamos para nuestro futuro, ¿no? Hoy sembramos para cosechar. Hoy plantamos un árbol para poder estar a su sombra. Y si nosotros no podemos, bueno, nuestras generaciones que vienen podrán disfrutar de esto. Y por eso en este año queremos aceptar esos desafíos que tenemos por delante, renunciando a los no puedo, renunciando a aquellas cosas que hasta aquí han sido parte de nuestro vocabulario. Un vocabulario que tantas veces nos limita. ¿Es así? Nuestro vocabulario nos limita. Nuestra mente está tan a veces acostumbrada a los límites o a las quejas que antes que salga de nuestra boca ya nosotros la tenemos por delante. Y eso nos encarcela. El deseo de que ver en cada situación una oportunidad para crecer. En cada situación, hablaba con varios y decían, bueno, he tenido desde que comenzó el año situaciones de problema en las cuales he tenido que enfrentar y no hemos salido muy airosos, así que no podemos criticarle nada a Pedro. Pero qué bueno que es reconocer esa situación. No he salido como pensé que estaba para poder alinearme al Señor y poder aprender que de cada conflicto que parece, en vez de considerarlo algo que me destruye, es algo que me va a llevar a un nivel más de crecimiento. Amén. Pero de la mano del Señor, porque no somos una empresa. En las empresas se habla de todo un montón de cosas y hay mucho humanismo. Nosotros de la mano del Señor vamos a salir adelante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, nuestras metas para este año. Decididos a aceptar los desafíos. ¿Esto qué significa? Que vamos a salir de nuestra rutina,
que vamos a salir de aquellas cosas que las conocemos y como las conocemos es algo que me siento tranquilo. Un desafío es lo que me mete en otro terreno en donde antes no he estado o quizás he estado, pero el Señor quiere llevarme a un nivel mayor, en el cual voy a tener que esforzarme. Quizás en el momento que venga me voy a enojar. Oh, pero esto yo no puedo. Pero seguramente que viene para que nosotros nos esforcemos para alcanzar lo nuevo. Sin esfuerzo no hay crecimiento. Para llegar a un nivel mayor necesitamos esforzarnos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y el segundo, valientes para poseerlos. Porque no solamente que me decida, luego tengo que tener la valentía para ir hacia adelante. Y para esto yo tengo, como decía recién, no solamente que conocer la palabra, repetirla, porque muchas veces la hemos aprendido desde pequeños, sino que esa palabra es la que me dé la fuerza para ir hacia el objetivo. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras metas para este año? Aceptar los desafíos y en la segunda me voy a tener que esforzar. Voy a tener que romper la cáscara, el caparazón donde estoy para poder ir para adelante. Y yo quiero que hoy podamos aprender algunas verdades que las sabemos porque son simples, las hemos escuchado tantas veces, pero que se desprenden de este capítulo de Mateo 14. Yo decía cuando preparaba, son cosas que las hemos oído muchas veces, pero no estamos en un tiempo donde, y como decimos cuando estamos haciendo el curso de Más que Vida, quizás lo escuchaste alguna vez, pero siempre aprendemos algo más. Y yo creo que la palabra es poderosa para traer en nosotros lo nuevo que hoy, en este día 28, necesito para mi futuro. ¿Sí? ¿Qué buscamos ahora? Mateo 14, versículo, vamos a leer a partir del 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él,
y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Muchas gracias. ¿Sabe que la primera verdad que podemos desprender de este texto y es que el Señor necesitaba estar a solas con el Padre, ¿no? Él había tenido una mala noticia, él había tenido una situación en la que necesitaba estar a solas con el Padre. Y esto sabe que es una sanidad para nuestro espíritu. Necesitamos estar a solas con el Señor. Fíjate cómo será que luego que Él está con la multitud y Él no puede estar a solas con el Padre, cuando termina la jornada, Él se queda para estar a solas con el Padre. Es decir, que nuestra primera verdad es que necesitamos del Señor, como el Señor, de estar a solas con el Padre. La segunda que vamos a desprender, verdad, el Señor tenía planes, pero fue flexible a la necesidad. Fíjate que el Señor tenía planes. ¿Cuáles eran sus planes? Quedarse un tiempo tranquilo con su Padre para orar. Y Él encontró una multitud que le seguía. Y dice que cuando encontró esa multitud necesitada, Él tuvo compasión de ellos y cambió los planes. El Señor fue flexible a estos planes. ¿Has pensado en esta multitud necesitada? ¿Qué sucede cuando hay una multitud de gente que hay enfermos? Entre ellos hay enfermos, hay gente que está esperando solucionar su problema. Y le han dicho que hay milagros en un lugar. Sabe que esta necesidad hace que uno corra a ese lugar buscando. Piensa que tú tienes una necesidad de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu padre o el propio. Ellos tenían una necesidad y sabían que Jesús hacía milagros. Y cuando hay una multitud necesitada, todos corren desesperadamente para poder alcanzar ese milagro. Y quizás tú dices: yo voy por las dudas que se acabe la cuota del milagro y me quedo después, aunque sabemos que los milagros del Señor no se acaban, pero en su pensamiento. Ellos corrían para encontrar el milagro. Y a lo mejor tú eres una persona muy condescendiente. Entonces le dices: bueno, él está peor que yo, que pase el segundo, que pase el tercero, que pase el cuarto. Pero ¿qué sucede cuando hay una multitud que corre? No vas a quedar para el final. ¿Saben que cómo nosotros podemos tratar a una multitud necesitada? Esta foto es creo que esta es en Rumanía. Nosotros hicimos varios viajes médicos que la función era de llegar a un lugar, establecer allí a lo mejor una tienda de campaña en lugares fríos como esto, no, eran a lo mejor colegios, y mucha gente del personal sanitario dona sus vacaciones, paga el viaje y también paga los medicamentos. Y vamos a ese lugar para hacer, el fin es que conozcan al Señor. Pero comienza con la atención médica. Primero se atiende el médico, si es necesario pasa por la enfermera. Luego pasa por la parte espiritual, donde se le habla del Señor para que pueda encontrarse con el Señor. Se le da todo lo concerniente a eso. Y como tercer punto, van a la parte de la farmacia donde se le entregan los medicamentos. ¿Sabe que cuando uno llegaba al lugar, normalmente cuando llegamos, la gente desconfía y te mira de lejos, y al principio entran algunos audaces y cuando salen con la atención médica, el medicamento, y muchos de ellos con milagros y con salvación, entonces esa noche, seguro que esa noche va a haber colas tremendas durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente está ahora sí desesperada por entrar. Y nos tocó vivir muchas de estas situaciones.
allí están bajo la nieve, ¿no es cierto? Allí han tenido que tomar la seguridad, allí rejas, ¿no es cierto? No sacábamos normalmente fotos cuando la gente hacía. ¿Sabe qué? En todas partes del mundo, nosotros estuvimos en varios lugares, estuvimos en Rumanía, en el Círculo Polar Ártico, en Ucrania, en Minsk, en Paraguay, en Argentina, en el norte argentino. Hemos estado en varios países. Y cuando la gente tiene necesidad, normalmente toda la gente actuamos de la misma forma. La necesidad nos hace, y nosotros teníamos muchas veces que pararnos en un lugar alto y pedirle que por favor, que tengan calma, que tengan paz, tratando en todo lo posible de tratarlos, pero no te oyen, gritan, se empujan, se golpean, porque es cierto, hay algunos que vienen caminando de kilómetros porque necesitan una atención médica que no tienen. Y así, ¿no es cierto? Uno trata de mantener el orden, pero cuando hay necesidad, quizás nosotros eso lo pensamos que el Señor sanaba todo y había una multitud de 5.000, un número que se maneja fácilmente. Pero cuando nosotros pensamos que había gente con una necesidad tan grande, era un trabajo. Era un trabajo. Nosotros nos levantábamos, normalmente la actividad es de una semana, nos levantamos a las 6 de la mañana, teníamos el tiempo devocional y luego íbamos al lugar donde era la actividad. Y claro que uno trataba de ayudarles en todo lo posible para que todos tengan una cita. Y a veces llegaba la noche y no todos podían ser atendidos. Y te partía el corazón, pero ellos no venían solamente como el Señor, pero venían buscando una necesidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, qué tremendo que es, porque nosotros vimos milagros. Otro día les cuento los milagros que vimos. Vimos milagros, vimos transformación de las personas, vimos gente que se quedaba escondida quizás en algún lugar para que en algún momento poder entrar. Vimos cosas que hace la gente cuando necesita ser atendida. Y yo creo que Jesús y los discípulos tuvieron un día tan intenso. Y a mí me gusta imaginar aquel que quizás no tenía una pierna y el Señor hizo el milagro y creció. Aquel que no veía y de repente veía. Aquel que no oía, aquel que llegó con un tumor que era tremendo, aquel que no podía ni caminar y se arrastraba, aquel que a lo mejor lo traían en una camilla y fueron sanos. Y yo digo, qué tremendo momento de alegría, qué felicidad saltar. Cada uno reacciona las emociones tan diferentes. Fue un día completísimo, porque dice la palabra que se sanaron todos. Y eso me anima cada día que voy a orar por alguien. Señor, tu palabra dice que todos se sanaron. Y tú has dicho que nos dejas a nosotros, tus hijos, lo mismo. Esto nos tiene que alentar a creer en los milagros, en creer en lo que se puede. Y los discípulos parecía que ya todos habían tenido su milagro, todos estaban felices. Y los discípulos en un acto, yo digo, de amor hacia ellos y hacia la gente, se acercan al Señor y le dicen que, Señor, la hora está avanzada, está haciéndose de noche. Despide la gente para que puedan ir a su casa y encontrar qué comer. Y allí tenemos nosotros lo que el Señor dice como el tercer punto. Y le dicen, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Yo a lo mejor me hubiera reído, pero yo quiero que tú no pienses en la alimentación. Piensa que el Señor te dice que tú le des de comer a esta multitud. Ni siquiera ahora, si tendríamos unas galletitas, ¿cómo comemos todos cuando vienen los almuerzos y decimos, bueno, que se multiplique? Imagínate, denle vosotros de comer. Dice, Señor, estás de broma hoy. Nosotros le vamos a dar de comer. Y yo creo que es lo mismo de hoy. El Señor sigue diciéndonos lo mismo. Tú tienes algo para darle de comer. Y no hablo solamente de lo material, sino que tenemos aquello que el Señor nos dio para poderle dar a los otros.
Tenemos algo importante que nosotros podemos dar. Ahora, ¿qué podemos hacer con 5 panes y 2 peces? Y yo me pongo en el lugar de los discípulos. Yo me pongo en ese lugar y pienso, Señor, ¿qué hacemos con esto que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y es ahí donde el Señor comienza a romper límites en su mente. Ellos hasta el momento habían presenciado milagros de sanidad, milagros tremendos. Todos fueron sanados. Yo me quiero imaginar y a lo mejor pienso en lo que yo vi de entrar gente y salir algunos sanos, otros no sanos. Pero yo pienso en todo lo contrario, todos salieron sanos. Y ahora de repente el Señor les pide que ellos le den de comer. Señor, lo que estás diciendo no tiene ni sentido. Pero ¿cuántas veces el Señor quiere romper nuestros límites a través de cosas que nos pide que hagamos y pareciera que está de broma o que es imposible que nosotros podemos hacerlo? ¿Qué estaban queriendo decirle los discípulos al Señor, no? A veces no queremos escuchar ese tipo de respuesta. Cuando a veces oramos, Señor, mira este X persona, está pasándola mal, está en una situación tan solo. Señor, haz algo por él o por ella, acompáñalo, Señor. Y escuchamos de repente que el Señor nos dice, ve tú a acompañarle. Ve y ayúdale a salir de la situación. Señor, estoy cansado. Señor, está lejos. Señor, tiene una familia, que se encargue de la familia. Me ha dicho que tiene amigos. Y hay veces que nosotros no queremos escuchar aquellas cosas, pero lo que el Señor le estaba pidiendo, estaba provocando una reacción en los discípulos y también quiere provocar una reacción en nosotros, en la cual nosotros tenemos que romper muchos de nuestros esquemas mentales. Ellos habían visto primero los milagros y ahora el Señor le estaba diciendo, yo no tengo límites tampoco con las cosas materiales. No hay límites. La suma y la resta, las cosas que son la lógica humana con el Señor se rompen, se quiebran. Su poder es ilimitado. Y yo creo que nosotros necesitamos entrar en esa área, entrar en esa dimensión para creer que su poder es ilimitado. ¿Verdad que sí? Y luego, el primero que dijimos, lo primero, necesitamos estar en nuestro tiempo con el Señor. Segundo, ser flexibles con nuestros planes, ¿verdad? Ser flexibles con nuestros planes. Tenemos algo importante para dar. Y ahora el Señor vuelve de nuevo a la acción. Una vez, ¿no es cierto?, que allí están, el Señor les dice, distribuye la gente en grupo para poderles dar de comer. Y yo me parece oír, yo no quiero estar en este grupo, yo quiero estar en el otro. A mí me gusta más aquel lugar, yo quiero aquello. Tú sabes perfectamente cómo somos, que no somos de los que a veces aceptamos fácilmente las indicaciones de otros. Y me parece oírme y decir, niño, te quedas que ya te voy a dar, señora, ya le voy a entregar, no se desespere que le voy a entregar la comida, no se va a quedar. Y nos parece oírnos en muchas de las situaciones donde estos discípulos estaban y ellos presenciaron algo glorioso que trato de imaginar y no lo puedo, en donde esos panes se multiplicaban y ellos les terminaban de dar en este grupo y el próximo grupo a lo mejor pensaban que no iban a tener para darle y vieron que cada uno en cada grupo pudieron dar alimentos hasta que se saciaron. Tuvieron que caminar el terreno, tuvieron que entregar los panes. Es decir, todo eso me habla de un esfuerzo, de un trabajo. Todo eso me habla de que después de una jornada larga, de un día largo, había que caminarse el terreno
entregándole y peleando con las circunstancias humanas que tantas veces nosotros ponemos ahí tropiezo en que las cosas vayan con un funcionamiento normal. O no ponemos tropiezo los humanos, ¿no? No, somos buenísimos todos. Hasta que nos toca a nosotros cuando queremos ser los primeros en todas partes. Y allí, ¿no es cierto? Ellos pudieron venir al Señor y decir, Señor, comieron todos, se saciaron, ya está. Qué bueno, ya está todo listo. Y hay una nueva indicación del Señor. Y Él le dice, recojan todo, que no se pierda nada. Pero Señor, ¿por qué? A ver, que me expliques por qué. Si ellos se pueden llevar lo que sobró a su casa, en el camino pueden volver a tener hambre, que dejen que los pajaritos coman de eso. Señor, ¿para qué? ¿Para qué tengo que recoger eso? Aparte del cansancio que tengo. Y parecería que el Señor no se da cuenta de que ellos están cansados. Pero muchas veces sucede que el Señor nos pide que nos esforcemos un poco más. Y yo digo, qué tremendo. Un día largo, intenso, lo viví y era intenso. Tenías ganas de llegar a tu casa y no escuchar a nadie. Ya no escuchar gritos, no escuchar nada. Pero tuvieron que caminar el terreno y darles de comer a todos. Y luego tuvieron que recoger todo lo que restaba. Yo digo, ¿cuántas veces en mi vida perdí de ver milagros porque no me esforcé? Porque ellos pudieron ver los milagros, porque ellos se esforzaron y no se fueron. No se levantaron y dijeron, no, me voy, estoy cansado, esto es una explotación, esto es un abuso. No hay otro que lo haga, ¿por qué no lo hace otro? Sino que ellos pudieron experimentar milagros porque se esforzaron y pidieron fortaleza seguramente al Señor y fueron parte. Y yo digo, pienso en mí. Claro que vi un montón de milagros, pero ¿cuántos no vi por no haberme esforzado un poco más de lo que podía hacer? Porque si está en mis manos, porque el Señor lo pone adelante, es porque puedo hacer. Puedo esforzarme para hacerlo. Esforzarme para levantarme temprano a venir a orar los martes. Ufa, y con el frío ahora, ¿no? Bueno, puede ser cuando haga mucho calor. O esforzarnos para hacer algo. O preguntar en qué te puedo ayudar. Y usted dice, pero ¿y eso en qué me va? Sí me va. Porque entro en un terreno diferente, en el cual entro en un terreno que puedo ver cosas nuevas para mi vida. Entonces, yo pienso, estos hombres experimentaron ver una multiplicación que ni siquiera que las películas de Hollywood la hagan, podrían mostrar lo que fue. Ver una multiplicación y alimentar a gente, toda con su situación, cansados del día, muertos de calor, en el cual cada uno como padre o como niño o como que sea, quería ser el primero para ser atendido, aguantando los gritos y las cosas. Estaban cansados, claro que estaban cansados. Parece, Señor, que no te das cuenta. Y el Señor pareciera oírle y decirle, es que tú puedes hacerlo. Vas a romper límites en el cual te han puesto y tú puedes hacer mucho más. ¿Sabe? El agobio del mundo entró a la iglesia, ¿no? Los sociólogos han definido estas generaciones como una sociedad que es blanda. Las definiciones sociales de la generación Y y Z, ahora hay otra, pero esta es las generaciones del 82 al 94, del 95 al 2010, 12. Y a mí me horroriza ver lo que dice, etiquetados de ser perezosos, narcisistas y consentida. Y una revista importante los cataloga como la generación del yo, yo, yo. Adoctrinados por internet, ¿no? Se ofenden por todo.
y llamados de cristal, generación de cristal, la Z, porque una supuesta fragilidad y debilidad a la hora de enfrentarse a los problemas de la vida adulta. Tremendo, ¿no? Vuelvo a leer. Dice, adoctrinados por internet, se ofenden por todo, llamados de cristal por una supuesta fragilidad y debilidad a la hora de enfrentarse a los problemas de la vida adulta. Una generación que había sido protegida en exceso por sus familiares y en consecuencia serían personas con muy poca tolerancia hacia la crítica y hacia la frustración ante las metas no alcanzadas. Nos da horror cuando escuchamos que en los planes de estudio, si el niño no aprueba, tiene que pasar igualmente. Donde se han creado millones de cursos para que si no puedes hacer la universidad y te animan a que no la hagas. Haz de 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, para no esforzar. Cuando muchas veces nosotros como padres, para no dañarlo al niño, o para a lo mejor pasando de un extremo de generaciones pasadas a la actual, no le pedimos nada porque es chiquito pobrecito para esforzarse, es chiquito para hacer esto, es chiquito para lo otro. Y nosotros quizás frenamos un desarrollo el cual los niños, los adolescentes y los adultos necesitan desarrollar. Entonces no conocemos el esfuerzo como una forma de vida. El esfuerzo es una forma de vida. El esfuerzo es lo que nos hace a nosotros. No estoy diciendo torturar a nadie, pero estoy convencida que somos creados para que podamos hacer más de lo que hacemos. Somos creados, ¿no es cierto? Y para poder llegar a un lugar que a lo mejor ni imaginé. Fuimos creados para eso. Eso es el diseño de Dios en nuestras vidas, redimidos por la obra de Cristo en nosotros. Pero el tema está que yo no estoy hablando mal de la tecnología ni de los avances. Yo digo, gloria a Dios, nosotros somos enriquecidos por tantos avances de la tecnología que no lo vivieron las generaciones pasadas. Pero lo que yo estoy diciendo, que no podemos permitir que suba la tecnología y baje mi nivel de esfuerzo y razonamiento. No puede subir el nivel de la tecnología y mi nivel de esfuerzo y razonamiento quede allí. Entonces lo que yo entiendo que necesito ser desafiado a romper todos esos límites donde esta generación nos limita. Porque escuchamos continuamente ciertos parámetros como el que acabo de leer y yo digo, nosotros y ustedes, la mayoría de aquí está en estas generaciones. ¿Sabes que toda regla tiene excepción? Tú tienes que decir, yo soy la excepción de la regla. Yo no voy a aceptar esos parámetros que la sociedad puso. Yo creo que nosotros somos esa generación que cantábamos recién, una generación que trae bendición a esta tierra. Nosotros tenemos que creerlo. Yo lo leo para que tú te pares en rebelión contra eso. Ahí sí puedes tener rebelión y decir, no es lo que a mí me marca. Yo soy una generación que está dando un relevo a los anteriores, una generación esforzada, una generación valiente, una generación que no se cansa antes de empezar, sino que está pensando, una vez que termine, ¿qué voy a volver a hacer luego? Esa es la generación en la cual tú tienes que vivir, porque si los padres de esta generación, ¿qué va a pasar con los hijos? Nosotros tenemos que creer que el Señor que preparó a estos hombres, fíjate que el Señor le estaba dejando un legado, su legado en estos 12 hombres. El Señor necesitaba mostrarles
que su vida era de esfuerzo, que Él vino a la tierra, dejó la gloria para que nosotros podamos tener testimonio de lo que el hombre puede hacer. Aquel que caminaba los kilómetros sin pensarlo, con tal de ver una mujer que necesitaba escucharle. Ese es el Señor. Y Él estaba dejando en estos 12 hombres un legado para que el mundo lo conociera. Él tenía que enseñarles lo que era esforzarse, de saber lo que es el esfuerzo. Y nosotros tenemos el mismo evangelio que ellos. Nosotros tenemos el mismo Señor que ellos. Es decir, que nosotros hoy, con la tecnología agregado y todo lo que me capacita, yo tengo el Espíritu Santo de Dios que me da la fortaleza para hacer cosas que las generaciones pasadas no pudieron hacer. Dios te da algo nuevo a ti, porque tú eres una generación nueva, una generación que han puesto un nombre, Y o Z, pero tú eres una generación que trae lo nuevo para la gloria del Señor. Hubo avivamientos en el pasado, tú eres responsable en este tiempo para que la gloria del Señor descienda con poder totalmente. Amén. Yo pienso que Josué y Caleb le pasó esto. ¿Qué generación habrán sido ellos? A, B, C, Z, porque si ahora estamos en la Z, no sé cuál, pero ellos dijeron, nosotros no somos como esta generación. Nosotros salimos, no tenemos nada que ver con esta generación. Por eso ellos pudieron alcanzar las promesas. Por eso ellos pudieron tomar la tierra, poseer la tierra, porque no se adaptaron a lo que esa generación, y le gritaban y les decían tantas cosas, y ellos no aceptaron eso, sino que la diferencia. Fíjate que reunieron 12 cestas, una para cada uno. Había una para cada uno para trabajar. Y yo creo que el Señor no se cansó de trabajar con ellos, no se cansa de trabajar con nosotros. El Señor nos quiere sacar cada vez mejor. A lo que el Señor le cansa es la incredulidad, ¿no? Así cuando estuvo en Jerusalén y dijo, Jerusalén, Corazín, Betsaida. Yo creo que al Señor lo que le cansa es cuando ve corazones en los que no puede trabajar, o con la queja. La queja yo me imagino que no es de lo que al Señor le gusta y le ayuda. Y luego de eso le dicen, váyanse al otro lado. Ahora quedaba remar para el otro lado. Bueno, un esfuercito más. Vamos a remar para el otro lado. Y nos vamos y descansamos de toda esta gente. El Señor la despide y ya nos olvidamos de toda esta gente. Oh, y ellos cantaban, aleluya, gracias Señor, nos despedimos. Y en la mitad del mar les esperaba un área diferente a la que habían conocido hasta el momento. Habían conocido un Dios de sanidad, un Dios de multiplicación, un Dios que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, un Dios que rompe los límites, las estructuras mentales. No sumé 5 panes, 2 peces, lo sumé, lo multipliqué y no sé qué se hizo, rompió todo. Y ahora de repente vimos todo eso y nos morimos en el medio del mar. Señor, hiciste todo esto y ahora nos morimos en medio de una tempestad donde el agua comenzó a entrar en el barco se movía para todos lados. También gritaban ellos ahora gritaban ellos, ¿no? Y allí tratando de mantener el barco por lo menos derecho, porque no podían avanzar ni retroceder. Y de repente, lo único que le faltaba, ven un fantasma. Yo me muero de miedo, pero así que no los critico en nada. Yo de repente veo semejante imagen que nosotros no podíamos mantenernos con el barco y de repente viene el Señor caminando como si estuviese en el suelo firme, porque yo no le veo al Señor que estaba peleando con las olas. El Señor venía caminando. Dice, yo lo estoy viendo, es una visión. No, estás loco, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? Y a mí me impacta Pedro. Porque lo que él le dice, si eres tú, lo que él está diciendo,
Señor, yo vi tanto y yo quiero hacer, si eres tú, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero lo mismo que tú haces. Él sale de la barca porque él no solamente había sido cautivado por esa salvación del Señor, sino que la vida del Señor le había cautivado. Señor, si tú caminas sobre el mar, yo puedo también, después de todo lo que yo he vivido, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Y allí, ¿no es cierto?, vemos a este Pedro en el cual podemos decir, sí, loco, a veces no le salían bien, pero sabe que a los valientes a veces también las cosas no les salen bien, se equivocan. Pero ¿qué pasa con el que está todo el tiempo cerrado en la casa? Ni el sol lo deshidrata. Está ahí. Pero Pedro, él quería lo que el Señor tenía. Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero. No fue una idea de Pedro de decir, vamos a la tempestad y quiero salir a caminar. Él vio hacer al Señor algo y él dijo, yo quiero también hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que ser cautivados por el Señor. Y él pudo experimentar milagros, pudo experimentar la gloria del Señor, pudo experimentar tantas cosas porque él quería hacer lo que el Señor hacía y lo que el Señor vivía. ¿Sí? Y empezó a caminar. Pedro, sabe que no dio pasos, caminó. La Biblia dice que caminó. Es decir, que Pedro caminó. Pudo experimentar lo que se siente caminar en la palabra de Dios. Pudo experimentar que ese pie que salió de la barca, que no se podía establecer, tuvo equilibrio. Hasta que los gritos de la sociedad en que vivimos le hicieron volver en sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Todo el día en la iglesia, que es mentira, pero todo el día en la iglesia. Lo único que haces es leer la Biblia. Gloria a Dios si sería verdad. Pero esos son los gritos de la sociedad. ¿Qué te crees? Que puedes vivir ahora que no dices mala palabra, ahora que no insulta, pero ¿qué te has creído? ¿Te crees que se puede ser santo? Te falta la aureola nomás para hacerte creer que así lo eres. No es verdad. Todo el día Dios. Los que escuchan a Dios son gente ignorante. Y estas son las voces de una sociedad anti Dios, que son los mismos gritos que escuchamos nosotros, así como Pedro escuchó los vientos, bajó la mirada y nosotros escuchamos los gritos de una sociedad que lo único que quiere es que tú bajes y yo baje la mirada del Señor y nos hundamos. Pero una vez más el Señor no permitió que Pedro trague agua. Me encanta. Dice que enseguida lo tomó de su mano, no sé a qué distancia estaba, la Biblia no lo dice, pero enseguida no permitió que trague agua y comience a desesperarse. Cuando comenzó a hundirse, y este es nuestro Señor, y si tú haces locuras de Él, creyéndole, el Señor va a estar extendiendo su mano para levantarnos, para hacernos pisar nuevamente el suelo seguro. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Y hay algo que es clave. El Señor entra a la barca con Pedro y a él no lo regaña. Loco, ¿por qué pediste hacer lo mismo que yo? Le dijo, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea que lo que al Señor le gusta y le agrada, que nosotros hagamos cosas en su nombre. Cosas en las cuales te van a criticar, van a decir que eres ilógico, van a decir que eres santo, que te haces el bueno. Escucha, no bajes la mirada del Señor y no escuches
las voces de esta sociedad, que está hundida y lo único que quiere es hundirte a ti también juntamente con ella. Nuestro Dios está para desafiarnos a romper esos límites mentales que tenemos. Todos tenemos muchísimos límites mentales, tantos porque estamos acostumbrados a caminar en una sociedad que es tan material, todo es sensitivo, todo lo que siento, todo lo que toco, todo lo que hago. Pero nosotros tenemos que vivir en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. A mí me gusta Pedro. Lo que tú haces, yo quiero hacerlo. Si tú eres, yo quiero caminar en el mar. Yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Y el Señor lo dijo, cosas mayores harán en mi nombre. ¿Qué significa? Que puedo hacerlo. Claro que es un desafío para romper tantas cosas. Y si me sale mal, y si no se sana, y si paso vergüenza, deja que el Señor se encargue de eso. Deja que el Señor tome las riendas de fe de tu vida para poder hacer. Qué jornada, ¿verdad? Qué jornada tan tremenda de cansancio. Qué jornada en donde pudieron ver, cuando estaban en el medio del mar, te puedo asegurar que ni se acordaron que estaban cansados. Sacaron fuerzas que no tenía. ¿Qué sucede con nosotros? Si yo hago lo que estoy acostumbrada a hacer, yo no puedo venir a contar aquí que he visto un milagro. Hice lo que estoy acostumbrada a hacer. Si yo le tengo miedo a arriesgarme por Dios, tampoco podré contar nada especial de Él. ¿Cuándo es que comienzo a tener milagros para contar? Cuando salgo de mi esfera terrenal y comienzo a creer, como Pedro, que puedo caminar sobre el mar, que puedo hacerlo. Este es un desafío para ti, es un desafío para mí. No estoy largando algo para aquel lado. Estamos en la barca todos. Estamos en la barca, desafiados. ¿Cuáles son tus sueños? Estamos en el último domingo del mes. ¿Cuáles son tus sueños para este año? Nos quedan 11. Uy, qué rápido pasó el mes. Nos quedan 11 meses. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué le has pedido al Señor? Revélate a mi corazón lo que tienes para que poder avanzar. No dejes que los días se te vayan como el agua. Aprovecha cada día para poder hacer cosas en las cuales verás milagros. Cuando nos esforzamos, vemos los milagros. No te tiene que frenar la edad, el sexo, las fuerzas, el estudio, nada. Ponte en las manos del Señor y Dios lo hará. Amén. ¿Hay desafíos para tu vida? Si tienes desafío concreto, ponte de pie. Si todavía no sabes qué vas a hacer durante todo el año y estás en duda, vamos a orar por esos desafíos que Dios ha puesto en tu vida.